Bueno, con la señora Gaby Zagordo en instantes vamos a hablar del momento grave que se está viviendo en Europa. Insólito porque están superando las cifras de la primera ola. Esta es la segunda ola, pero nosotros repasamos la primera ola argentina con estas cifras. Sí, y ¿no? que esperemos que sea la única, ¿no? Poderlo Ojalá. frenar acá y que cuando se vea esta llegada de la segunda ola, que seguramente va a venir, estemos preparados con una vacuna, con lo cual sería otra la situación. Están dando buenos resultados. Sí, ellas, la de Oxford mostró mucha inmunidad en las personas mayores, que es lo más importante. Sí. Bueno, los nuevos casos comunicados en el día de ayer. Tenemos siempre los lunes cifras más bajas que tienen que ver con la carga de datos los fines de semana. A no entusiasmarse. A no entusiasmarse, lo decimos siempre, hay que ver el promedio semanal. Los lunes siempre tenemos números menores. Pero se sigue manteniendo de la misma manera, ¿no? La cantidad de casos totales 9.253, la provincia de Buenos Aires 2.170, Santa Fe sigue con números altos, más de 1.400, Córdoba, bueno, ahí se nos fue un cero de más, sí, son 1.139. Tucumán, 609. Fíjate que Tucumán reportó más casos que la ciudad de Buenos Aires, que reportó 445. Sí, perdóname, lo que me entusiasma de esta cifra, que si bien como vos decís, los fines de semana tenemos números menores, bajo, es que respecto al domingo pasado, esta cifra es mucho más baja. También es más baja, sí, eso es bueno, esperemos que se mantenga esa tendencia. Ojalá. Las muertes comunicadas ayer fueron 284 y quedamos lamentablemente muy pero muy cerquita de llegar a las 29.000 muertes, que seguramente con el parte difundido esta tarde vamos a superar ese número. Sí. El número total de contagiados, 1.090.000, y el de recuperados también un porcentaje muy bueno, que es más del 70%. Claro, así ya uno se da cuenta que hay mucha gente, es cierto, muchos contagiados, pero también muchos recuperados. Claro, los contagiados activos son alrededor de 170.000, claro. Eso hay que tener en cuenta. Vamos a las camas de terapia intensiva, ¿cómo están? Se siguen manteniendo en los números habituales, ¿no? Con una suba que se da como casi siempre igual, unos 100 pacientes nuevos por día. Igualmente llama la atención porque, bueno, los pacientes en terapia intensiva internados por COVID-19 suelen permanecer por periodos prolongados. Claro. Por eso hace que este número siga creciendo. Hay personas que son dadas de alta, pero están siendo más las que ingresan. Cuando decís periodos mayores, ¿estamos hablando de cuánto? ¿3 semanas? Sí, exactamente. Dos semanas como promedio. Ahí vemos los porcentajes de ocupación que se mantienen estables en torno al 63%, ¿no? Pero con localidades más complicadas. Bueno, ¿hablaron las autoridades? Sí, hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hizo referencia justamente a la posibilidad de este rebrote, ¿no? Dice, en la ciudad de Buenos Aires los casos descendieron, pero no hay que relajarse porque viendo lo que está pasando en Europa podría haber un rebrote. Hizo hincapié en las situaciones de supercontagio y dijo qué hay que hacer para evitarlo. ¿Qué es un espacio supercontagiador? Es un lugar que tiene algunas condiciones muy particulares. Primero, es un lugar mal ventilado. Segundo, es un lugar donde hay muchas personas, donde hay poco volumen de aire y donde las personas se quedan suficiente tiempo o mucho tiempo. Cuanto más tiempo en un lugar mal ventilado están muchas personas, cualquiera de ellas que esté allí adentro que tengan la enfermedad tiene la potencialidad de contagiar a todos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos recuperar y reandar aquellas cuestiones que aún nos faltan dar? Y cómo podemos mantener las que hoy ya tenemos, evitando al máximo los espacios y los encuentros de supercontagio. Siempre usando el tapaboca en los lugares cerrados cuando hay gente, siempre en los lugares cerrados buscar las alternativas de ventilación, y cuando la alternativa de ventilación no es suficientemente buena, limitar severamente el número de personas y sobre todo, y también, limitar el tiempo que esas personas están allí. Eso es un instrumento muy poderoso para mitigar, disminuir la magnitud o incluso evitar un rebrote. Sí, este fin de semana particularmente vi mucha gente sin barbijo. Así que a cuidarse porque puede venir el rebrote, la segunda ola, la tenemos que evitar. Donde están en la segunda ola a full es en Europa. Es en Europa. Toque de queda, no pueden meter a la gente adentro de sus casas. No, y viendo lo que pasó con la cuarentena anterior, la de principio de año, la de marzo concretamente en Europa, lo que quieren evitar son las consecuencias económicas y también el hartazgo de la gente. La gente dice, no nos vamos a volver a quedar en casa. Entonces tuvieron que dictar medidas restrictivas pero diferentes. ¿Qué hicieron? Francia tuvo 52.000 casos diarios, un récord total. Venía de 45.000 en el sábado y tuvo 52.000 el domingo. Decretó el toque de queda.
No, lo están cumpliendo. Dicen, ahí sí hay acatamiento, ¿Sí? porque es de noche, la gente lo está cumpliendo. Hay controles. De 9 de la noche a 5 de la mañana. A las 6 de la mañana. A 6 de sí. la mañana. ¿Y en hay España? controles y la gente lo cumple. En España se decretó el estado de alarma. Tuvieron 20.000 casos diarios, una cifra muy Epa. alta. Fíjate que son mucho más altas que las que estamos teniendo Sí. nosotros, y ellos recién están empezando con este rebrote. Y este estado de alarma en España se prolonga hasta el mes de mayo. Lo Ajá. que indica este estado es que pueden tomar medidas rápidas, Claro. que es lo que hizo Italia, que mantuvo el estado de alarma Sí. hasta ahora y ahora lo En mayo, renovó. porque llega el calorcito nuevamente y suponen que se va a poder controlar y que va a Bien. haber vacunas y demás como para controlar un los que poco están la descontrolados situación. son los napolitanos en Italia. Sí, porque Italia, bueno, justamente también puso restricciones para no volver a dictar una cuarentena estricta, puso restricciones, los bares cierran a las 6 de la tarde, esto es hasta el 24 de noviembre, y los napolitanos lo quisieron, salieron a la calle a protestar, Mirá, pero no, la hicieron mayoría de la gente todo. está respetando porque nadie quiere volver a vivir lo que vivieron. Rompieron patrulleros, autos, estaban totalmente descontrolados. Bueno, lo que viene ahora es algo muy importante que ha preparado el equipo de producción con la señora Gaby Sagordo, que es cómo te podés contagiar en distintos lugares. Les queremos mostrar esta información que está dando vuelta al mundo y que tiene que ver con lo que dijo, con lo que escuchábamos recién que había dicho el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sobre estas situaciones de supercontagio. Lo comenzaron a difundir en Europa, en España concretamente, porque dicen, ya no podemos pedir estas medidas tan restrictivas y lo que apelamos es a que la gente entienda dónde está el contagio, el mayor riesgo de contagio y que todos nos cuidemos. Responsabilidad ciudadana. Mira estos gráficos que te muestran diferentes situaciones habituales y cómo cambia el riesgo de contagio con algunas medidas que podemos tomar. Esto es un salón, un living, por ejemplo, de una casa donde hay 6 personas, una contagiada. Mira lo que ocurre cuando pasan en 4 horas sin medidas de protección. Se Están contagian por comer todos, un asadito y de pronto empieza esto. Todos adentro de un ambiente cerrado. Se contagian todos por medio de la aerosolización que hay en el aire a través de ese paciente que estaba contagiado. Aunque tengan barbijo. Ahí te muestra cómo va bajando. Cuando tienen barbijo, con barbijo y reducen el tiempo y además ventilan, en lugar de contagiarse todas las personas, se puede contagiar una o tal vez ninguna. Los más delicados de Los salud. más delicados. Ahí te muestra el espacio en un bar también con el aforo reducido, pero fíjate, con una persona también contagiada, cómo se contagiarían todas sin ningún tipo de medida de protección y cómo a medida que esas personas o se ponen mascarilla y además después también ventilan el lugar y reducen el tiempo de exposición, en lugar de estar 4 horas, están 2, mirá cómo se termina contagiando solo uno, que es el que está más cercano. El tiempo, vos decís 2 horas, claro, es más seguro que 4. Lo comparamos primero con 4 horas, claro, y si lo bajamos a 2, reducimos muchísimo el riesgo. Lo mismo en un aula, con 24 alumnos, el docente contagiado, mirá cómo va bajando la cantidad de contagiados a medida que se toman justamente estas medidas, ¿no?, de prevención. Aunque el docente esté contagiado. Aunque el docente esté contagiado. Y ahí te muestra qué es lo que pasa con la aerosolización. A través del tiempo, en un ambiente cerrado, mirá como una persona va llenando todo ese ambiente a lo largo de 1 hora de aerosoles. ¿Y cómo cambia esta situación? Si uno está en silencio, si está hablando o si está gritando. A través del tiempo, 2 minutos 15 y 1 hora. Fíjate, en 1 hora la persona que está hablando fuerte o cantando, cómo llenó todo el ambiente de esos aerosoles y ahí es donde se produce el contagio. Esas son las situaciones súper contagiosas que tenemos que evitar. Y todo lo podemos hacer con esto, manteniendo la distancia, buscando ambientes aireados, reduciendo el tiempo de exposición y usando mascarilla. Responsabilidad ciudadana, cumplir los protocolos. Es fundamental. Gracias, Gaby Sagordo.